Bien, continuamos con ustedes cuando son las 7:20 y nos acompaña el doctor Germánico Salgado. Sobre él, vamos a ver, tenemos algunas cosas del médico psiquiatra especializado en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Barcelona, jefe provincial del Oro en la prevención del uso indebido de drogas, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Ciencias Neurológicas, director y propietario del Centro de Salud Mental y Sexual GERCOM. Ejercicio profesional, 29 años. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por acompañarnos. A inicios de la emergencia sanitaria, la OMS y expertos de otros países del mundo, de diferentes países, advirtieron sobre los problemas de salud mental que podría generar el confinamiento y la pandemia. Y hoy en día es lo que estamos viendo y sufriendo muchísimas personas, ¿no? Tantos meses de confinamiento, inseguridad, miedo, pérdida de trabajo, reducción salarial, etcétera. ¿Cuál es este cuadro? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo está afectando a la gente en su parte emocional, psicológica, toda la pandemia que hemos pasado y estos elementos de inseguridad que le comento? Muy buenos días, gracias por su gentil invitación. Tal vez aclarando, mi nombre es Germánico Zambrano, no Salgado. Sí lo conocía Germánico Salgado, un gran personaje, Germánico Zambrano, a las órdenes. No se preocupe. Perdón, aclaro, suele ocurrir. No, sí le tengo como Zambrano, o sea, le tengo anotado como Zambrano, pero en verdad la costumbre. Hablar de Germánicos, la costumbre. Salgado. Gracias por la aclaración y mil disculpas. Claro, no se preocupe. Mire, la Organización Mundial de la Salud, incluso antes de la pandemia, ya nos había advertido que para el 2000 las depresiones y los problemas del sistema nervioso iban a ser la causa número 1 de morbilidad en el mundo. Y efectivamente eso se ha cumplido y se ha complicado con lo de la pandemia. Entonces, a partir de la pandemia aumentó radicalmente las crisis de ansiedad o crisis de pánico, los problemas del sueño, las depresiones también en alguna medida, y los cuadros de personas que habían tenido alguna otra patología previamente peor. Entonces sí ha sido pues una aceleración o un incremento pues muy manifiesto, sobre todo en los problemas de ansiedad e insomnio. ¿Qué hacer, doctor, con esto? Hay mucha gente que no los deja reconocer, simplemente se siente mal, se siente deprimido, pero no llega a buscar ayuda médica. ¿Cuándo debe hacerlo? Mire, es una lástima que incluso los profesionales de la salud no han recibido la suficiente capacitación sobre este tema, especialmente generaciones anteriores, contemporáneos, por ejemplo, a mí de hace 40 años, porque ya ahorita en este momento voy para los 40 años de ejercicio, de que no fueron tan entrenados en el campo de la psiquiatría, entonces fácilmente se equivocan. No es raro que las personas con estas crisis de angustia, una ansiedad extrema, que el rato menos pensado sienten que les falta el aire, no pueden respirar, y con esto del COVID peor, pues, ¿no? Entonces se confunden porque les da, pues, taquicardia, o sea, el corazón late muy rápidamente, la sensación de falta de aire, de mareo, de entumecimiento, de calor, de frío, o sea, en muy corto tiempo la persona se pone muy grave, y lo típico es que tienen la sensación de muerte inminente. La persona cree que hasta ahí llega, que se muera y que lo lleven lo más pronto a un centro de salud. Pero bueno, también es la convicción de que se vuelven locos. Sí, perfecto. Me iba a preguntar. Ahora, sí, eso ya me imagino yo son los casos extremos, ¿verdad? Algún ataque de pánico. Pues hay una pausa. Conoce. Pero no le estoy escuchando, se fue para un ratito la señal. ¿Ahí estamos bien? No sé si hay una falla allá o acá, no le escucho bien. No sé si me están escuchando allá. Sí, aquí le escuchamos, sí le escuchamos. Ahí ya nos escucha. Deje abrir a lo mejor la puerta, la señal del mío se fue un ratito. Y ahí me está escuchando. A usted le escuchamos todo el tiempo. Ya, y la imagen está detenida, eso sí. Bueno, en todo caso le decía que estas alteraciones, estos trastornos a veces no son detectados adecuadamente, no solo por el paciente, sino que los profesionales de la salud que no están lo suficientemente entrenados creen que el paciente se está haciendo. Entonces se siente el paciente ofendido de que le digan semejante despropósito. Entonces, por un lado, llamaríamos la atención para incluso los profesionales de la salud y también que el público en general sepa discriminar en líneas generales qué es una verdadera crisis de ansiedad, un problema más del sistema nervioso, o sea que en un momento menos pensado el cerebro dispara
una respuesta a nivel cerebral de ansiedad. Y la ansiedad no es nada malo, la ansiedad es un mecanismo bueno, pero cuando es ansiedad exagerada, entonces ahí viene a alterar y impide que este recurso bueno de la ansiedad sea un mecanismo de defensa y se convierta en un problema. Doctor Zambrano, no sé si me escucha. Sí, le escucho ahora sí muy bien. Ya, perfecto. Verá, más allá de las crisis extremas, digamos, como los ataques de pánico, ya que a la persona le obliga inclusive a buscar algún tipo de ayuda, muchas veces llaman a la ambulancia o van directamente al hospital porque, como usted bien dice, sienten que se mueren o que se están volviendo locos. Ese es un tema que me da la impresión que es un cuadro que, al ser tan extremo, la gente toma acción. Lo preocupante es esa ansiedad permanente que no llega a esos niveles, pero que está ahí todos los días, en donde la gente ya tiene unos niveles que no sé si inclusive les llega a afectar físicamente, como usted bien dice. O sea, la gente empieza a tener dolencias, que va donde el médico y le dice no tiene nada, y no deriva en el tema de la ansiedad. ¿Cómo reconocer la gente que necesita ayuda, que necesita ir donde un psiquiatra, además, un especialista en este tema, no sé si psicoanalista o psiquiatra, y cuándo se le debe medicar a la gente? ¿Cuándo es oportuno hacer? Claro, entonces ahí estaríamos hablando también de un estrés crónico, o sea, que hayan tantas variables ambientales que la persona la mantienen continuamente estresada, ansiosa, y tiene relevancia o debería buscar ayuda en la medida que eso está interfiriendo en su vida cotidiana, en su desempeño laboral, en su desempeño académico, en las relaciones interpersonales, en el grado de eficacia para asumir estas demandas, como que se ven desbordadas por su mismo nivel de estrés, o se traduce también en enfermedades que llamamos psicosomáticas tradicionalmente. Son problemas psicofisiológicos, o sea, cómo el cerebro, como ese estado de ansiedad permanente, va alterando el funcionamiento de los órganos. Entonces, en esas circunstancias, cuando ya se están viendo repercusiones de forma paralela, interfieren en su calidad de vida cotidiana, alteran el sueño, su irritabilidad, su mal carácter empieza a hacer que roce con todos los compañeros de trabajo, con los familiares. Esos son indicios, o el bajo rendimiento académico en los chicos, o la irritabilidad, son indicios de que no está manejando bien esos niveles de estrés cotidiano, que pueden ser aparentemente simples. ¿Cuándo vale la pena medicar a esas personas? Bueno, normalmente la primera estrategia cuando son estos cuadros permanentes o crónicos es aprender a detectar cuáles son estos factores desencadenantes y a partir de eso diseñar un tratamiento que básicamente es a través de la psicoterapia, y más que psicoterapia psicoanalítica, nosotros a nivel de psiquiatría manejamos una psicoterapia un poco más pragmática, que es la cognitivo-conductual, que le plantea en el fondo que es el significado que nosotros les damos a estos eventos, un significado terrible, catastrófico, el que termina afectándonos y produciendo esta ansiedad. Entonces, ¿cómo reconocer esos pensamientos e ir cambiando? No solo en el pensamiento, sino en el comportamiento con otro tipo de actividades, empezando por desde la relajación, ¿no? De entrenamiento en una relajación verdadera que la persona puede entrenar para bajar esos niveles de ansiedad. También saber detectar y diferenciar cuando más de la ansiedad hay cuestiones ya depresivas que pueden ser muy riesgosas. En su extremo pueden llegar pues al suicidio y puede pasar desapercibido a veces en las personas jóvenes o en los varones que se hacen los fuertes, muy valientes, o en los chicos que también no te lo refieren como ideas de suicidio o llanto directo, sino por mucho irritabilidad, especialmente en los varones, o bajo rendimiento académico en los chicos. Eso te puede estar indicando que la persona se está deprimiendo y que es sumamente grave, y así va a ser necesario en la mayoría de los casos de estas depresiones ya intensas de medicamentos. En general, para la ansiedad no utilizamos mayormente los ansiolíticos, sino en las fases más agudas y graves y por corto tiempo, porque sí pueden generar adicción. Y este tema de la valeriana o que se compra en la farmacia, sobre el counter, quiero decir, sin receta, ciertas hierbas, ¿eso ayuda de alguna manera o realmente puede tener un efecto, si no cambia la mentalidad? Claro, si no puede tener tal vez un efecto farmacológico muy intenso, pero tiene un efecto placebo que también ayuda. O sea, cuando sus cuadros son suaves y leves, pueden este tipo de medidas
ayudar, o la misma relajación que le hablaba, pues hay muchos programas, incluso a través de YouTube, o otras técnicas más sofisticadas que cuestan un poco Doctor, más de hay tiempo. demasiado. Así ¿Sabe es. qué? Yo pienso que la oferta es demasiada. Entonces también es muy difícil para que la persona que está sufriendo en ese momento estas ansiedades, estas taquicardias, estos sudores, etcétera, pueda reconocer cuál es la que le conviene. Uno no se puede pasar todo el día en el internet buscando, porque hoy en día hay una oferta ilimitada y tampoco todo lo que hay en el internet es bueno. Entonces, claro, por eso le pregunto, o sea, claro, hay temas que no depende de uno, porque ¿qué dicen en el internet? Cambia tu forma de pensar. No sé qué. Aquí mismo, mire, yo le voy a leer, perdón, algo que me llamó mucho la atención, que es genial, pero vaya usted a aplicarlo. Dice, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Ese va en la línea de lo que usted mencionaba, claro, de nuestros pensamientos. Ok, pero vaya usted, ¿cómo cambio mi pensamiento? O sea, hay hábitos, costumbres, etcétera, que no son tan fáciles. Por eso, usted dice, claro, hay que tener mucho cuidado con los psicofármacos porque pueden causar dependencia. Yo he escuchado a mucha gente joven, sobre todo, muchas chicas jóvenes, decir, no, yo me pego la pepa y no me estoy preocupando de nada. A mí me quitan la ansiedad y no voy a estar buscando que meditación, que yoga, que no sé qué. Entonces, por eso la pregunta sobre cuándo se deben recetar estos psicofármacos, cuándo es conveniente ir, y también quitar el prejuicio de quienes dicen, yo no me medico ni loca, y tienen una calidad de vida espantosa. Claro, mire, ahí agregaría yo que deben buscar la ayuda profesional cuando ya son casos más complejos o más crónicos, debería de inicio, no estar haciendo experimentos o ensayos, sino buscar la ayuda psiquiátrica o psicológica que les oriente, porque con las técnicas estas de la terapia cognitiva bien llevadas, o sea, desarrolladas, no solo con un enunciado, sino con una práctica incluso de tipo filosófica que pueda la persona asumir un cambio vital, no es solo para calmar ese síntoma, sino hacer realmente un cambio y saber también que sí, los medicamentos se los puede utilizar por corto tiempo, los ansiolíticos, pero hay una ayuda adicional que son los medicamentos antidepresivos que no generan hábito y también están indicados para estos cuadros de ansiedad. De hecho, la primera elección para las crisis de pánico, para ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, son los antidepresivos, que son moléculas totalmente diferentes, no son euforizantes como la gente cree y no genera adicción, y están utilizándose incluso en niños para algunas patologías, o sea, perder el miedo también a los psicofármacos. No todo psicofármaco te genera adicción, entonces tener claro y saber qué tipo de sustancia le puede beneficiar y por tanto tiempo. Entonces, salir de la creencia errónea de que todo medicamento es una droga que te va a generar hábito. Eso no es así. Los antidepresivos es como digo usted, a una persona que le falta hierro, dale hierro, o una persona que está con anemia. En cambio, acá en el cerebro, las neuronas necesitan serotonina, dopamina, noradrenalina, y se ha visto que los que tienen estos problemas de ansiedad, de depresión, tienen alteraciones en esas moléculas, y al mejorarlas, al aumentar sus niveles, la persona va recuperando a nivel químico. Por un lado, su cerebro mejora, pero también es necesaria la psicoterapia, o sea, que el paciente aprenda a manejar estos problemas de su vida cotidiana. ¿Cómo saber a quién hay que acudir? ¿Si al psiquiatra, al psicoanalista, para recibir la psicoterapia, al médico general? Bueno, mire, cuando la persona mismo lleva diferencia. Claro, el paciente generalmente ya por su nivel cultural y por los medios de comunicación se ha divulgado bastante y hay menos prejuicios con buscar al psiquiatra, pero igual el psiquiatra, el psicólogo van a estar capacitados de darle la orientación adecuada. Y si el mismo psicólogo está manejando y ve que en algún momento el paciente necesita psicofármacos y él no puede recetar, los psicólogos no son médicos, el psiquiatra, eso a veces mucha gente no sabe, los psiquiatras primero somos médicos y luego hacemos la especialidad en psiquiatría, y por lo tanto, como médicos, estamos en capacidad de recetar estos medicamentos. Algunos de ellos, como los ansiolíticos, necesitan incluso un recetario especial, no es la receta ordinaria o común que va a tener el médico general, tiene que sacar un documento especial, unos formularios para poder prescribir este tipo de fármacos. Entonces, en cada momento, cada etapa, el equipo multidisciplinario que debería manejar todos estos problemas de salud va a ir asignándole un rato
el psicólogo, la trabajadora social, el terapista ocupacional, o sea, todos desempeñan un papel muy importante y las personas en general deberían de buscar, sea el psiquiatra o el psicólogo. Si su problema es muy intenso, probablemente va a necesitar de psicofármacos y debería de entrada buscar un psiquiatra. Si el problema es todavía menor, el siguiente podría también utilizar al psicólogo que maneje una línea más pragmática. Nosotros no somos muy seguidores de la línea psicoanalítica, sino otras líneas o otros estilos de terapia, como la que habíamos mencionado, la cognitiva conductual, ¿no? Que en los estudios científicos ha demostrado que es eficaz. Hay otras técnicas que no han demostrado su eficacia. Ahora, todo esto es muy costoso, ¿no? O sea, el pago de un psiquiatra, de estos fármacos suelen ser bastante costosos. No se diga un psicoanálisis o un psicólogo que hay que ir con cierta frecuencia, etcétera. Entonces, hay en el sistema de salud pública, hay esta oferta de psiquiatría, de remedios, no sé, genéricos. ¿Se puede buscar ayuda en el sistema público también? Al nivel del Estado le digo, sí, efectivamente hay pocos realmente centros que cuentan con el servicio de psiquiatría, especialmente los hospitales. Los subcentros de salud no tienen por lo general psiquiatra, pero tienen bastantes psicólogos. Eso sí, ha habido un amplio incremento de los centros de salud. Por lo general cuentan con 1 y hasta 2 psicólogos que no los había antes. En este momento le digo, hay, y además tenemos ahora la ventaja o la facilidad también con la telemedicina. De hecho, yo estoy trabajando solo a través de la telemedicina durante toda la pandemia y hasta la fecha. Entonces eso ha facilitado en parte para un grupo de personas incorporarse a esta terapia, y esperamos que el Ministerio de Salud también hubiera llegado a sitios remotos, porque esto nos ha dado pauta, la telemedicina, de cómo vamos a seguir trabajando a futuro. Y si el centro de salud, póngase, no tenía tanta demanda de personas que buscaran, que el psicólogo que trabaja en estos centros pudiera a través de la telemedicina llegar a la zona rural. O sea, sí, creo va a servir de algo haber pasado por esta terrible pandemia, que hemos aprendido a llegar a los sitios más remotos a través de la telemedicina. Okay. ¿Y qué opina usted del uso de la marihuana para relajamiento y bajar esos bueno, te digo, los jóvenes ya antes de la pandemia, incluso mis alumnos, yo era profesor de la Universidad Católica, trataban de convencerme de las bondades, pero nosotros que estamos leyendo los detalles de lo que pasa en el mundo con respecto al tetrahidrocannabinol, el principio activo básico de la marihuana, sabemos, y eso no es un secreto, lo pueden leer en cualquier libro, les digo, no te lo digo para asustarse, que aumenta el desencadenamiento de psicosis. O sea, hay más casos de locura inicialmente desencadenados, y no es que a todo el mundo. Hay gente que ha fumado 40, 50 años marihuana y no están locos, ¿verdad? Pero se sabe... bueno, es como el alcohólico. Hay gente que ha tomado toda la vida y no le pasó nada, y no terminó con... En pocos años se vuelve... Entonces, pero póngase, si esa persona tiene un antecedente familiar, que el tatarabuelo tuvo esquizofrenia, puede despertar ese gen que está ahí dormido. Pudo él morir, nunca tener esquizofrenia, pero al haber combinado con esta molécula de la marihuana, puede despertar una enfermedad tan terrible como es. Y ellos están en la libre elección, ¿quieren elegir eso? Pues es ya problema de ellos, pero no digan que no sabían. Puede causarte efectos colaterales, y otro muy grande, por eso le decimos, no te recomendamos. Si el medicamento te hiciera más inteligente y estudiaras mejor, a la final ya los mismos profesores hubiéramos sugerido, toma eso. Pero se ve que a largo plazo la sustancia los desmotiva, provoca un síndrome que se llama motivacional. Que la persona le vale, como dicen, no me importa, se me cae el mundo, estoy aquí tranquilo. Entonces ese es uno de los efectos también negativos, esa indiferencia, esa bulia, esa apatía que puede provocar. Efectivamente, muy objetiva su enfoque del tema. A ver, doctor, le quiero agradecer muchísimo. En definitiva, lo importante aquí es que la gente que esté sintiendo permanentemente, ¿no?, estos síntomas, aunque no sea en gran escala, pero que no le permite tener una buena calidad de vida, que busque ayuda, que salga y busque el tipo de no sé, seguimiento y ayuda que le pueda ayudar a cambiar no solamente su visión de la vida, sino que en determinados momentos sea necesario que tenga que acudir a los psicofármacos, ¿verdad? Pero y que lo vean, siempre... Y que lo vean como un acto de madurez, que la persona inteligente siempre se asesora y busca a alguien que lo guíe, no verlo como acto de debilidad, porque a lo mejor los amigos y los familiares
también es una expresión muy común. Pon de tu parte, yo peores problemas de salud. Pon de tu parte. De flojo y de cobarde. Es increíble. Esa frase. Eso hace mucho daño. Eso le iba a decir, hace mucho más daño que de lo que la gente puede imaginar, sobre todo cuando se refiere a los jóvenes, ¿no? Que los padres dicen, pero sal de la cama, anda a buscar el sol, haz esto, haz lo otro, pon de tu parte. Y realmente se requiere de una pequeña ayuda para poder motivarse y salir adelante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Zambrano, un gusto tenerlo con nosotros. Ojalá haya nuevas oportunidades de conversar sobre estos importantes temas. Gracias, a las órdenes.